Enero de 2004, un lunes cualquiera. Afuera las noticias hablaban de política, de algún hecho raro en Asia, del clima. Nada que te hiciera pensar que mientras vos tomabas el café o revisabas la bandeja de entrada, Internet estaba a punto de entrar en uno de sus días más caóticos. La primera señal fue silenciosa, un par de correos raros que se colaban en la rutina digital de la mañana. No eran cadenas absurdas ni promesas de herencias millonarias desde Nigeria. Eran mensajes con un asunto anodino, casi aburrido, pero traían algo y ese algo empezó a multiplicarse como si tuviera vida propia. En cuestión de horas, las empresas de ciberseguridad empezaron a notar que algo no cerraba. Servidores saturados, mensajes que salían sin que nadie los enviara, llamadas a soporte que repetían la misma frase: mi computadora está lenta. Y no sé por qué. A simple vista parecía un lunes con mala conexión, pero por debajo había empezado una tormenta digital que iba a propagarse más rápido que cualquier otra en la historia. Un ataque tan veloz que para cuando te dieras cuenta de lo que estaba pasando, ya iba a estar en la computadora de tu jefe, en la de tus amigos y probablemente en la tuya. Ese día Internet se quebró un poco y lo peor es que nadie, ni en 2004 ni hoy, puede decir con certeza quién fue el responsable. Bienvenidos a Data Glitch, soy Juanito Sein, y lo que a la mañana temprano había sido solamente un par de emails sospechosos rápidamente se transformó en el colapso total. Un colapso digital que nadie se veía venir. Esa misma tarde algo había cambiado en Internet. Cargar un sitio web tomaba por lo menos el doble, el triple del tiempo. Las descargas se cortaban a medias y los servicios de correo parecía que estaban poseídos. Los técnicos más atentos se dieron cuenta rápido. Las gráficas de tráfico de Internet estaban mostrando un pico anormal. No era un problema de un proveedor puntual ni un corte de cables submarinos. Era algo más profundo. La velocidad global de la red se había desplomado un 10% y no importaba si estabas en Nueva York, en Madrid o en Buenos Aires. Todo el mundo lo estaba sintiendo. La causa era un archivo que viajaba con una eficiencia quirúrgica usando el correo electrónico como autopista de alta velocidad. Su lógica era simple, casi elegante. Una persona abría el adjunto y el virus se encargaba de enviar una copia a todos los contactos de esa cuenta. No pedía permiso, no necesitaba que el usuario supiera lo que estaba pasando y cada uno de esos nuevos receptores, al abrirlo, repetía el ciclo. Ese patrón, abrir, infectar, reenviar, se repetía a tal ritmo que, para el final del día, el virus ya se había colado en redes corporativas, organismos estatales y computadoras personales sin distinción. Para el martes a la mañana, la cifra era escalofriante. 1 de cada 10 correos enviados en el planeta llevaba una copia de MyDoom, 500.000 de computadoras infectadas en la primera semana, batiendo cualquier récord previo. Ni el famoso I Love You, que en el 2000 había hecho historia, ni Melissa, que paralizó servidores enteros en 1999, habían logrado un despliegue tan fulminante. MyDoom no necesitó días para explotar, lo hizo en menos de 24 horas. En empresas grandes, los departamentos de IT se vieron obligados a tomar decisiones drásticas. Algunos cortaban por lo sano y desconectaban toda la red interna de Internet para frenar la sangría. Otros intentaban aplicar filtros de emergencia, pero era como intentar tapar una represa rota con cinta adhesiva. Cada segundo que pasaba, otra decena de máquinas quedaba comprometida. En los foros técnicos, el desconcierto se mezclaba con la fascinación. Había quienes lo veían como una obra maestra de ingeniería informática, en el sentido más oscuro posible, y quienes lo consideraban el preludio de un desastre global. Vamos a morir todos. Y aunque diferían en la interpretación, todos coincidían en algo. El mundo estaba presenciando el ataque más veloz de la historia de Internet y todavía nadie sabía cómo detenerlo. MyDoom no era solo rápido, estaba construido para sobrevivir. No era el típico virus que entraba, hacía daño y desaparecía. Este estaba pensado para quedarse, como un intruso que encuentra un rincón cómodo en tu casa y empieza a usar tus llaves como si fueran suyas. Apenas se activaba, el gusano se copiaba en lo más profundo del sistema operativo con el nombre Tasmon.exe, un archivo que sonaba inofensivo, casi rutinario. Después dejaba otro regalo, Shimjapi.dll, una pieza clave que funcionaba como una puerta trasera, y esa puerta no estaba cerrada con llave, al contrario, quedaba abierta de par en par, escuchando en puertos TCP que iban del 3127 al 3198. En la práctica, eso significaba que cualquiera con el conocimiento suficiente podía entrar a tu computadora desde cualquier parte del mundo, descargar lo que quisiera, ejecutar programas o usarla como pieza
cabeza de algo mucho más grande. Y lo hacía sin que te dieras cuenta, porque todo pasaba en silencio, escondido detrás de tareas aparentemente normales. La estrategia para no ser detectado era igual de calculada. MyDoom evitaba mandar copias a direcciones que pudieran dar la alarma demasiado rápido. Nada de cuentas que terminaran en .gov, .edu o departamentos de soporte técnico. En vez de eso, usaba direcciones falsas con nombres comunes como Adam, María o Sandra, lo suficiente para que un usuario promedio bajara la guardia. Pero lo más inquietante era que este diseño le daba longevidad. Aunque la propagación frenara, esas puertas traseras quedaban ahí, esperando. MyDoom no solo infectaba, preparaba el terreno para lo que viniera después. En el año 2004, quizás no recuerdes, quizás no existías, pero la gente todavía abría archivos adjuntos de un email como si nada. Total, tengo antivirus, ¿no? Y los virus más famosos hasta el momento, ejemplo, Melissa, I Love You, jugaban un poco con tu mente. Jugaban con la curiosidad, el halago, la picardía. De pronto parecía que estabas recibiendo una carta de amor, de pronto te estaban halagando, o de pronto, algunos otros casos, simplemente te ofrecían dinero. Si tocas aquí, recibirás mucho dinero. Y la gente decía, bueno, yo voy a cliquear por las dudas. Básicamente es como la versión digital de dejarte un sobre misterioso en el escritorio de tu trabajo, una carta de un admirador. La vas a leer. Pero MyDoom no fue por ahí, no quería seducir, quería incomodar. En lugar de prometerte algo bueno, algo positivo, en lugar de, mirá lo que tengo para ti, básicamente te plantaba la semilla de lo peor. Algo andaba mal, ¿por qué? Porque los mensajes llegaban con asuntos donde ya te estaba plantando un problema. Mezclaban formalidad y urgencia. Algo estaba pasando. El objetivo era que sintieras que había un problema el cual tenías que revisar o solucionar ya mismo. El adjunto era la llave. Podía llamarse readme.doc, document.txt o cualquier nombre genérico que no levantara sospechas. Y ahí estaba el truco. Al abrirlo, no pasaba lo que esperabas, no aparecía un documento ni un aviso claro de error. Lo que veías era una pantalla llena de caracteres corruptos, ilegibles, como si el archivo estuviera dañado. Esa confusión no era un accidente, estaba diseñada para ganar tiempo. Mientras vos pensabas que el archivo se había roto o que tu computadora no podía leerlo, MyDoom ya estaba trabajando en segundo plano, copiándose en tu sistema, creando su puerta trasera y empezando a enviar réplicas a todos tus contactos. Incluso la elección de las direcciones desde las que se enviaba era parte del plan. MyDoom evitaba aparecer como un correo de soporte técnico o de un dominio oficial porque eso levantaba alarmas. En su lugar usaba remitentes falsos con nombres comunes: Adam, María, Dan, Sandra. Nombres que podían ser perfectamente un compañero de trabajo, un cliente o un amigo. Era un golpe psicológico. No te hacía sentir especial ni afortunado como otros virus. Te hacía sentir responsable. Te convencía de que debías abrir ese archivo para resolver algo. Y una vez que lo hacías, ya estabas adentro del juego, pero no del lado que creías. Si el correo electrónico fue la autopista principal de MyDoom, las redes P2P fueron sus rutas secundarias, pero con tanto o más tráfico. Y en 2004, ninguna de esas rutas estaba más saturada que Kazaa. Kazaa no era solo un programa para descargar música o películas, era un fenómeno cultural. En una época en la que iTunes recién arrancaba y Netflix ni existía, Kazaa era la fuente infinita de contenido gratuito para millones de usuarios. El precio, claro, era que nadie podía garantizar que lo que descargabas fuera realmente lo que decía el nombre del archivo. Ese terreno ambiguo jugaba a favor de MyDoom. En el ecosistema P2P, las alertas de antivirus eran casi parte del ritual. Muchos usuarios las ignoraban porque estaban convencidos de que se trataba de falsos positivos que las discográficas y productoras fomentaban para asustar a los piratas. Y justamente ahí es donde el virus metió la cuña. MyDoom se disfrazó con nombres atractivos, desde canciones de moda hasta supuestos instaladores de programas populares. A veces venía comprimido, otras como un archivo suelto. Incluso imitaba iconos genéricos o de baja calidad, algo tan común en Kazaa que no levantaba ninguna ceja. Para el ojo entrenado de un pirata digital, eso no era una señal de alarma, era la normalidad. La jugada era tan simple como efectiva: aprovechar el hábito de ignorar advertencias. Si un archivo parecía sospechoso, pero prometía algo que querías, lo abrías igual, y en ese segundo, MyDoom ya estaba dentro, sin necesidad de correos, de asuntos intrigantes o de cadenas de reenvíos. Además, las redes P2P tenían una ventaja técnica imposible de replicar en el correo electrónico: la descentralización total. No existía un servidor central
central que las autoridades pudieran bloquear para frenar la propagación. Cada usuario infectado se convertía en un nuevo distribuidor y el gusano se replicaba a una velocidad que ni los creadores de Casa podrían haber imaginado. Para las empresas y especialistas que estaban enfocando todos sus esfuerzos en contener el virus vía correo, Casa era un punto ciego. Mientras ellos filtraban emails y desconectaban redes internas, MyDoom seguía entrando por la puerta trasera del P2P. Fue un movimiento quirúrgico. Usar la propia cultura de la piratería como escudo y el hábito de ignorar alertas como arma. Un recordatorio de que en Internet la ingeniería social no siempre necesita engañar. A veces solo tiene que presentarse en el lugar donde la gente ya decidió bajar la guardia. La verdadera amenaza de MyDoom no estaba solo en lo rápido que se expandía, sino en lo que hacía después de entrar. Porque sí, podías pensar que era otro virus más ocupando espacio en tu disco, pero no. MyDoom no se conformaba con ser un parásito, te convertía en soldado sin que lo supieras. Cada computadora infectada pasaba a ser parte de un ejército invisible, un botnet, una red masiva de máquinas zombies, dispersas por todo el mundo, pero sincronizadas como si tuvieran un mismo jefe. Y no estamos hablando de unos pocos miles. Las estimaciones más sólidas de la época hablaban de cerca de 1 millón de computadoras esperando órdenes listas para atacar. El concepto era simple y perverso. Imagínate coordinar 1 millón de personas para que a la misma hora intenten entrar por la misma puerta. El resultado no es que la puerta se abre, es que la puerta se rompe. Eso en Internet se llama un ataque distribuido de denegación de servicio o de DOS. Y en 2004 no era tan común, mucho menos a esta escala. MyDoom lo tenía programado como un reloj. El 1 de febrero de 2004, todas esas máquinas debían enviar solicitudes simultáneas a un único objetivo. Y no era cualquier sitio al azar. El blanco era ESCO Group, una empresa de software que en ese momento estaba en guerra abierta con la comunidad Linux por un juicio millonario sobre derechos de código. El plan era que, llegado el día, cada PC infectada enviara decenas de solicitudes por segundo a la web de SCO, millones de golpes virtuales todos al mismo tiempo, hasta que el servidor simplemente no pudiera más y colapsara. Era más que un sabotaje digital, tenía la precisión de un ataque militar, la escala de una protesta global y, lo más inquietante, la capacidad de ejecutarse sin que la mayoría de sus participantes supiera que estaba formando parte. Para entender por qué MyDoom eligió a ESCO Group como objetivo, hay que meterse en el barro de una de las peleas más polémicas del mundo del software. A principios de los 2000, ESCO estaba en el ojo de la tormenta por algo que, en el ecosistema tech, se sentía como una traición. Aseguraban que parte del código de Linux contenía fragmentos que les pertenecían y que, por lo tanto, ellos tenían derechos sobre ese sistema operativo. Si eso prosperaba, el impacto iba a ser enorme. Linux, que siempre se había promovido como un sistema libre y de código abierto, podría quedar sujeto a licencias pagas o directamente prohibiciones. Para la comunidad de desarrolladores y usuarios era como ver a alguien ponerle candado a una plaza pública. Las demandas y amenazas de SCO desataron una guerra cultural y mediática. En foros y listas de correo, la indignación era absoluta. El nombre de la empresa se volvió sinónimo de avaricia corporativa y de ir contra el espíritu de Internet. Y en medio de ese clima, MyDoom apareció con un blanco bien definido. El ataque estaba programado para empezar el 1 de febrero de 2004, pero algo extraño pasó. El sitio de ESCO se cayó antes de esa fecha, y no hablamos de una caída breve. El dominio principal estuvo inoperativo durante más de un mes. Fue una de las interrupciones más largas que había sufrido una empresa de ese tamaño. Hasta hoy no está del todo claro qué derribó la página antes de lo previsto. Algunos piensan que fue un primer ensayo del botnet, otros que un segundo grupo aprovechó la atención mediática para lanzar su propio ataque. ESCO, por su parte, reaccionó con furia. Ofrecieron $250.000 de recompensa por información que llevara a la captura del responsable y se aliaron con el FBI y el servicio secreto para rastrear cualquier pista. Lo cierto es que, para una gran parte de la comunidad tecnológica, el derribo de ESCO fue visto como una especie de justicia poética, un contraataque digital en defensa de Linux. Pero para las autoridades fue un recordatorio de que un ataque bien planificado podía silenciar a una empresa entera y que cualquiera podía ser el próximo. Después de ESCO, el siguiente objetivo parecía casi inevitable. Microsoft no era solo atacar a una empresa, era desafiar al titán más grande del software, el que tenía sus manos en la mayoría de las computadoras del planeta, y MyDoom no se anduvo con rodeos. Apenas 2 días después del ataque inicial apareció una nueva versión, MyDoom.b. El plan era el mismo, que
que el 3 de febrero de 2004 el botnet masivo lanzara una lluvia de solicitudes contra Microsoft.com hasta dejarlo de rodillas, la idea era convertir la página más emblemática del gigante de Redmond en un cartel de fuera de servicio, visible para cualquier persona que intentara entrar desde cualquier parte del mundo. Era un golpe que, si salía bien, no solo tendría impacto técnico, sino un valor simbólico tremendo. En 2004, Microsoft estaba en plena cima, pero también en el ojo de las críticas, acusaciones de prácticas monopólicas, juicios antitrust y una legión de detractores que soñaban con verlo tambalear. Un ataque exitoso habría sido como pintarle un graffiti en la cara a un monumento mundial. Pero Maidum P no tuvo la misma puntería que su predecesor. El código no estaba tan pulido, errores que dificultaban su propagación, menor eficacia para infectar nuevas máquinas y en general menos mordida que el original. Y encima, el blanco esta vez no era ingenuo. Microsoft tenía una infraestructura mucho más robusta que ESCO, con equipos de seguridad capaces de detectar un ataque antes de que llegara a su punto máximo. La respuesta fue quirúrgica: redirigir a los visitantes a un dominio alternativo preparado para absorber la presión del DOS. Resultado: el ataque pasó casi desapercibido para el usuario común. Nada de pantallas caídas, nada de titulares sobre una Microsoft de rodillas. Eso sí, en Redmond no lo tomaron como un intento fallido y ya. Siguieron el ejemplo de SCO y ofrecieron $250,000 de recompensa por información que llevara al creador del virus. Sumados a la oferta de SCO, el precio por la cabeza de quien estuviera detrás de Maidum llegaba a $500,000, una cifra que en el mundo de la ciberseguridad sonaba tanto a incentivo como a declaración de guerra. Y aún así, la cacería no dio frutos. Las investigaciones señalaron conexiones con proveedores de internet en Rusia, pero sin pruebas concretas que permitieran señalar a un culpable. El atacante o el grupo detrás seguía en las sombras, viendo cómo incluso un golpe fallido contra Microsoft se convertía en leyenda dentro del historial del malware. Cuando parecía que el ataque a Microsoft había sido el último acto, Maidum volvió a aparecer, pero esta vez disfrazado. No era un regreso a lo grande de esos que hacen temblar internet, sino una serie de cameos digitales que igual mantenían a todos en alerta. En las semanas siguientes empezaron a surgir nuevas variantes. Algunas eran casi copias al carbón, con un par de líneas de código cambiadas. Otras, en cambio, parecían tener ambiciones distintas. Buscadores como Google y Altavista entraron en la lista de blancos junto con intentos de tumbar el nuevo dominio que SCO había registrado después del desastre inicial. El patrón empezaba a notarse. Ya no era el golpe maestro que dejaba una empresa fuera de combate por un mes, sino ataques más dispersos. Igual, ojo, no por eso menos peligrosos. A veces no se trataba de dejar todo en ruinas, sino de asegurarse de que la puerta trasera siguiera abierta para cuando alguien quisiera pasar a visitar. La fama también jugaba su parte. Maidum se había convertido en noticia global y eso tenía un efecto raro. Por un lado, los antivirus lo detectaban más rápido y los usuarios estaban más precavidos. Por otro, su nombre todavía inspiraba ese respeto incómodo que te hace mirar dos veces un archivo antes de abrirlo. Fue en este contexto que aparecieron las versiones U, V, W y X, las secuelas de Maidum. Ninguna logró el alcance brutal de la primera ola, pero todas mantenían vivo el mito y, lo más importante para sus creadores, la infraestructura de infección. Era como si el virus hubiese dejado de ser un único evento y se hubiera convertido en una franquicia. Y así, aunque la explosión inicial ya había quedado atrás, Maidum seguía flotando en la red agazapado, un fantasma que no necesitaba derribar gigantes para recordarte que todavía estaba ahí, mirando, en medio de la avalancha de correos infectados, entre los adjuntos genéricos y el texto corrupto. Había un detalle que para la mayoría pasaba desapercibido, pero que para los que revisaban el código y los mensajes con lupa era un guiño imposible de ignorar. Algunos emails traían una frase corta incrustada como si no tuviera importancia. Andy, solo hago mi trabajo. No parecía gran cosa, pero si en medio de millones de correos idénticos encontrás uno con una línea así, tu cabeza empieza a trabajar y no para. ¿Quién es Andy? ¿Un nombre real? ¿Un alias? ¿Un destinatario que nunca supimos si existió? En el mundillo de la ciberseguridad, ese tipo de mensajes ocultos son como encontrar una servilleta con un garabato en una escena del crimen. Puede ser una pista, puede ser una broma o puede ser un señuelo para despistar, y Maidum ya había demostrado ser tan eficiente como Crypto.
apocalíptico. Las teorías se multiplicaron. Una de las más sólidas decía que el virus no era obra de un hacker solitario en un cuarto oscuro, sino un encargo profesional, un trabajo pago, posiblemente de una empresa, un grupo organizado o hasta un gobierno. Andy sería el contacto, el cliente y el mensaje, la prueba de que el contrato estaba cumplido. Otros preferían la versión más íntima, que Andy era un apodo, un viejo amigo, un rival o incluso una especie de broma privada, como si el creador hubiera querido dejar su propio easter egg, una firma que solo alguien específico pudiera reconocer. La investigación oficial intentó seguir esa pista, pero no pasó de lo que ya se sabía. Varias direcciones de origen apuntaban a proveedores de internet en Rusia, y ahí el hilo se cortó. Ningún nombre, ninguna confesión, ninguna foto del responsable en los diarios. Al final, Andy quedó como uno de esos misterios que no cambian el resultado de la historia, pero le agregan sabor. Un detalle que hace que todo esto suene menos a un caso cerrado y más a una novela inconclusa, porque en el fondo no importa cuántos datos técnicos tengas, siempre queda algo que no encaja. Y ese algo, en este caso, tiene nombre. Entre todo lo que se descubrió, analizando el código de MyDoom, hubo un detalle que desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. El virus tenía fecha de caducidad. En su programación estaba grabado un límite muy claro, 12 de febrero de 2004. Ese día, el botnet debía dejar de lanzar ataques DDoS. No era una estimación ni una predicción, estaba escrito en su ADN digital. Esto rompía con la lógica de la mayoría de los malware de la época. Un virus tan efectivo que había conseguido propagarse a una velocidad récord normalmente se exprimía hasta que dejara de ser útil. Pero acá alguien había decidido que el caos tendría un final marcado en el calendario. ¿Por qué? Las hipótesis iban desde un gesto simbólico hasta una estrategia militar. Un golpe rápido y quirúrgico con un inicio y un final bien definidos que cumpliera su misión y luego se esfumara para no dejar rastro, al menos en apariencia. Porque claro, eso era la teoría. La práctica fue otra. En 2004 muchas computadoras tenían la fecha y la hora mal configuradas. Algo tan simple como un reloj atrasado o adelantado hacía que para MyDoom el 12 de febrero todavía no hubiera llegado. Esas máquinas siguieron atacando durante días, incluso semanas después de lo previsto. Y ahí viene lo más inquietante. Aunque el ataque se detuviera, las puertas traseras seguían abiertas. El virus podía dejar de lanzar tráfico contra un sitio, pero el acceso remoto a las computadoras infectadas quedaba activo, esperando a que alguien lo aprovechara. En otras palabras, el ejército podía guardar las armas, pero no las devolvía al arsenal. Las dejaba cargadas, listas para cuando alguien decidiera volver a apretar el gatillo. Ese reloj interno no solo mostró que MyDoom estaba lejos de ser un ataque improvisado, también dejó claro que detrás había planificación. No era un acto impulsivo de un hacker aburrido. Era una operación con cronograma, como si alguien hubiera diseñado un manual y lo estuviera siguiendo al pie de la letra. Y eso, en el mundo del malware, es más perturbador que cualquier ataque sin control, porque si un virus tiene un plan, es porque en algún lugar hay alguien mirando el reloj y esperando el próximo momento para actuar. Podemos hablar del 12 de febrero de 2004 como el final oficial del ataque, pero sería mentirnos. MyDoom nunca desapareció del todo. Su código siguió vivo, escondido en computadoras que jamás fueron limpiadas. Todavía hoy, uno de cada 100 correos que circulan por internet lleva una copia del gusano, aunque ya no tenga la misma fuerza devastadora que en su primer día. No es un virus que arrase como antes, pero sigue ahí como polvo en las grietas. Peor aún, su ADN se recicló. Fragmentos de MyDoom aparecieron años después en otros ataques como Trojan Dozer, un malware atribuido a Corea del Norte, como si partes de su cuerpo hubieran sido injertadas en nuevos monstruos digitales. Eso es lo que lo vuelve inquietante. No es solo la velocidad con la que golpeó ni la precisión de su objetivo. Es la sensación de que fue un ensayo, una demostración de fuerza, un recordatorio de que las redes pueden ser derribadas con unas pocas líneas de código y el ingenio suficiente para manipular a la gente. 20 años después, el misterio sigue intacto. Nadie, jamás de los jamases, se hizo cargo ni reclamó la recompensa. Y tal vez ese sea el punto más interesante, que MyDoom no necesita una cara visible para seguir siendo quizás una de las sombras más grandes de la historia del internet. Porque en el fondo lo verdaderamente peligroso no es lo que hizo MyDoom en el 2004, sino que ha quedado la puerta abierta para que alguien algún día haga lo mismo o incluso peor otra vez. Como sea, no te olvides comentarme por ahí abajo qué opinás de esta historia.
historia y dónde estabas vos en ese momento fatídico. Dale duro al botón de like, soy Juanito, soy esto es Data Glitch y nos vemos la próxima. Adiós.